Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Nosotros en este capítulo 24 encontramos la autodefensa de Pablo, llamémosle de esta manera. Lo dividimos en tres partecitas. Primero es el proceso en sí. Pablo ante el gobernador Félix, es aquí donde aparece Ananías, dice, como sumo sacerdote y algunos de los ancianos que vienen desde Jerusalén. Y le llevan a un abogado, a un cierto Tértulo, que va para exponer la acusación de parte de los judíos. Bueno, esta es toda la primera partecita y desde el versículo 10 tenemos propiamente el discurso de Pablo ante el procurador romano. Nosotros dividimos esto en tres partecitas, ¿verdad? Primero, que va el 24 del 10 al 11, que es el exordio. Dice así: después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Versículo 10. Y el versículo 11, tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Hasta ahí entonces tenemos un exordio, es decir, Pablo introduce él mismo la situación porque el gobernador le hace como una señal, listo, porque los enduma ave al tal Tértulo que viene en representación como un abogado que viene a declarar, ¿verdad? Como para declarar y acusar. Y entonces este exordio, estos dos versículos, el 10 y el 11, tanto en el exordio como en todo el discurso, Pablo nos da un ejemplo maravilloso de cómo ser veraces y al mismo tiempo mantener el buen sentido y la cortesía. Vea la primera parte, entonces, ya cañan de Lucas. O sea, ser veraces. Él va diciendo, narrando, de a poquito, poco a poco, o por lo menos. Aquí estamos encontrando ciertamente la mano de Lucas. Pero nos presenta, es el discurso de Pablo, entonces pone en boca de Pablo lo que es la veracidad y al mismo tiempo el sentido, el buen sentido, ¿verdad? El buen sentido, la cordura, eso es importante. Y también, por otra parte, la cortesía. A pesar que en una oportunidad Pablo también se había lanzado un poco negativamente
contra el mismo sumo sacerdote, contra el mismo Ananías. Pero ahora está frente al procurador Félix y él mismo había dicho, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Eso es lo que encontramos como primera parte. Sabe bien quién es Félix, ¿verdad? Pero no por eso omite la acostumbrada introducción, ¿entienden? Porque él también sabe, está que está mamá de Félix, que era un esclavo, que era alguien bastante cruel, bastante duro. Y entonces, que nada, él no interesa guasu, ahí yo ve, es lo que quiere es orden y bueno. Y si a este le veo, así tal cual como están diciendo dentro de la acusación, porque le habían dicho luego también, hemos encontrado a esta plaga de hombres que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Esta es la acusación que le presentan. Primero como un juzgamiento que está haciendo Tértulo. Esta plaga. Y a la San Pablo. Pero por otra parte, después bien, lo que más le habrá preocupado o Félix podría haber escuchado es la cuestión de que provoca alboroto. Y también que es jefe de una secta de los nazarenos. Me preocupa a mí, yo veo los endumianas. Y por eso también este Tértulo muy inteligentemente está apuntando y está tocando a aquello que justamente iría contra la famosa Pax Romana. Veis, aventero de teña aquí va a ni que pemacanearse porque como ala iñaca, mi a ver, y yo tira pero imagina en dirección vertical, vertical, PA horizontal. La ñane y yo tira y que cuánto anca va a aparecer ese bebé. A ver, no hay pota ni vete o oye relación. Entonces, Tértulo también es muy inteligente, ¿verdad? Como buen abogado, presenta aquí, dice, ¿cuál es mi plaga? Imagínate que así ya te presenta. ¿Cuál es mi plaga? A la otra de primero. ¿Y por qué un plaga? Y porque justamente anda alborotando a todo el mundo, a todos los judíos, y en todo el mundo de hoy. Y por otra parte, él es jefe de una secta. Eso es secta, lo ya le suena mal. Todo lo que es secta, o sonaba y encima de los nazarenos, nazarenos, etcétera. Bueno, entonces, Pablo, sin embargo, no por eso, sabiendo bien quién es Félix, no por eso omite la acostumbrada introducción ni crea mala impresión por un testimonio fuera de lugar. Entonces, no por eso se altera Pablo. Pero Pablo también ya es, ella es Pablo si él ya pasó por tantas experiencias. Pablo pasó por muchísimas experiencias negativas. Ya fue apedreado, ni en Bepotío, ni en Mosé, de todo Pablo ya pasó. Entonces, ahora, con mucha calma y con mucha cortesía, sigue su discurso. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí.
es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. En junio, Francisco se convirtió en el primer papa en participar en el G7. Se desplazó a la región de Apulia, en el sur de Italia, donde habló sobre los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita, condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine. Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell'essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale. Ne va della stessa dignità umana. En la cumbre, el Papa también mantuvo encuentros bilaterales con líderes mundiales, desde el presidente ucraniano Zelensky al presidente estadounidense Joe Biden, donde se afrontó la cuestión de una tregua en Gaza. Ese mismo día, el Papa se había reunido con un público radicalmente distinto, humoristas venidos de todo el mundo, entre los que destacaban comediantes famosos como Jimmy Fallon o Stephen Colbert. I love this Pope. Me encanta este papa con todos sus defectos, es un ser humano, y si cree que la comedia puede formar parte de la vida de la Iglesia y de tu papel como buen católico o buen cristiano, lo tendré en mente, no sé cómo hacerlo. Como humorista, incluir la dignidad o respetabilidad de la comedia nunca ayuda, así que no me lo voy a tomar demasiado en serio, pero fue un honor. En este mes, el Papa nombró como nuncio en algunos países bálticos al arzobispo Georg Genswein, antiguo secretario privado de Benedicto XVI. Entre ambos hubo tensiones importantes en el pasado, sobre todo tras el funeral del Papa emérito. Esta decisión fue un modo de poner tregua entre ambos, pues Genswein llevaba bastante tiempo sin encargo.
Por otro lado, en junio, el arzobispo Carlo María Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos, volvió a ser noticia al ser citado en el Vaticano por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe para declarar por acusaciones de cisma. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva mi Cristo Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. 24, la defensa, ¿verdad?, de Pablo ante el procurador romano. Es el discurso siempre. Y veíamos esta autodefensa, pero de la forma positiva, en los versículos 14, 15 y 16. Y es aquí donde él mete el aspecto, decíamos, apologético. El aspecto apologético, que es muy importante, el ABC. Políticamente, los cristianos, atención,
estaban políticamente protegidos como religión lícita. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el judaísmo. Porque el judaísmo es aceptada como religión. Atención, porque con Roma decíamos que la cuestión religiosa era un elemento muy que ellos tenían muy en los ojos, muy atentos andaban. Porque todo lo que es religión, queridos amigos, sobre todo cuando es una religión que no se, que sale un poco de las casillas, estilo secta, cueromia, protestantismo, ¿verdad? O sea, todos salimos fuera, fuera. Los romanos, en ese sentido, estaban muy atentos. Cuando no hay lógica, cuando hay cosas, ahí están, las exaltaciones, todas esas cosas. Pero ahí, porque dentro de nuestra religión muchas veces también hay muchos exaltados. Pero mientras no entiende poner dentro de nuestra religión realmente están el exaltado. Entonces, como estamos diciendo, sí, empezamos ahí de acuerdo a Carlos Magnas y entonces, que es opio del pueblo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es magia. Es magia. Ese es el Dios de los griegos, el Dios de cualquier otra religión. Entonces, el Dios griego, el famoso Zeus, un rayo, y puede convertir entonces un sapo en un elefante. Metía angullado, convertido en yaguabe. A un pescador ahí le convierte en un gusano, o lo que sea. Bueno, entonces, queridos amigos, es importante porque Pablo, con su autodefensa, él y justamente dice, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Y por eso continúa, yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. La senda de Caína, exaltación, a veces extraño la peculiaridad, porque ellos, sobre todo Tértulo, quiso presentarlo así. Él dice, primero, esta plaga de hombres, provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo, y sobre todo, es aquí donde le lanza lo peor, sobre todo para, entendiendo el imperio romano, que de todas estas sectas, de todos estos exaltados, dice, y es jefe de la secta de los nazarenos. Es jefe. Pero él con su autodefensa diciendo, ¿saben qué? Yo soy de este mismo grupo. Solamente que estoy diciendo que del judaísmo sigo el Antiguo Testamento. La ley, por eso le dice bien, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito por los profetas. ¿Cuál es ahora entonces lo que viene como continuación? Dice, tengo la misma esperanza que ellos también, porque ellos también tienen la esperanza en qué cosa, en la resurrección de los muertos. Que ciertamente habrá entonces esa resurrección. Y ahora, como nosotros creemos en esa resurrección de los muertos, lo único que yo digo es que esa esperanza ya se ha realizado. Por eso decíamos ya varias veces, el centro de este capítulo 24 es meter en discusión ya SBPA, o si no hacer que las cosas se entiendan y se conozcan, hacer público el tema de la resurrección. Este es el interés y el objetivo de San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor.
campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, el versículo 24 especialmente, que nos está diciendo que hay las conversiones con Félix, aquí que vendrá a continuación. Capítulo 24, siempre el 24, que va al 25 y el 26. Los detalles de las renovadas conversaciones de Pablo con Félix cobran gran interés al destacarse sobre el fondo del carácter y la historia del gobernador. ¿Se acuerdan? Ya presentaba quién era Félix. Un esclavo, uno que estaba prácticamente amargado de la vida, tipo árabe, y por eso luego también después entre las intrigas, imagínense todo lo que significa una intriga para asumir un poder o para ganarse lo que él era en ese momento el procurador. Tenía que hacer mucha pleitesía o mucha pelea o tenía que estar muy atento, ¿verdad? Para maquinar las cosas japonesas. Pero esto nosotros sabemos, ¿verdad? Porque así también es entre nosotros, la política. Maquinar y hoy se gaña reunir, aquí y allá, vaya pota, acá, vaya pota. Miren que todos esos detalles se van mirando. En los momentos en que hay mucho movimiento, en los momentos en que todos están preocupados en otras cosas, es ahí donde tenemos que
hacer las cosas. Ahora como hicieron también, ¿verdad? Acerca de las fiestas, autoaumento. Entonces, como hay tantas preocupaciones ya de por sí, entonces le tiramos algo más y ahí todo entra. Y entonces la gente se dispersa y pochipá, que pega, que amado, pero la vida continúa y tiene que ir, ¿verdad? O sea, esta es una técnica que se llama dentro, ¿verdad?, de la filosofía, dentro de los estudios filosóficos, las reflexiones del hombre, es justamente la famosa filosofía maquiavélica, se llama, maquiavélica. Estudia a mí se lee El Príncipe, ese se escribía así nomás, un chiquitito, un librito, librito, para dar, sin embargo, el famoso, ¿verdad?, Maquiavelo, todas unas pegadas en la evangelio, o sea, esa es su noticia, su buena noticia, Maquiavelo, que te pone y te dice, ya poco antes, chata. Entonces a él no le interesa lo que los otros puedan decir, y fíjense nomás, es lo mismo aquí, es lo mismo. O sea que tenemos nosotros más una filosofía de vida maquiavélica que una filosofía de vida evangélica desde Jesucristo, a pesar que nosotros decimos con los labios que nosotros seguimos el mensaje de Jesús, que somos cristianos, nambreo. Incluso las sectas, los protestantes de por sí, tienen también una corriente muy maquiavélica, ¿verdad? Porque presentan a Jesucristo, ¿verdad? Nambreo y Jesucristo, pero después aquí todo vale, todo vale. Ne mondamos, yo me la nediesmo, ella separa, pea que amó, peando y pea lo mismo, ella juntamos 3-4 veces, lo mismo, a ver, todo vale. Esa es justamente la doctrina maquiavélica. Entonces, dejémonos de engañar, ¿verdad? O sea, o somos cristianos, o leemos y ponemos hoja de ruta lo que verdaderamente Jesucristo nos pide, entendiendo que vamos a tener nuestros errores, que vamos a tener nuestros problemas, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a incensar, ni vamos a bendecir, los errores, ¿verdad? Entonces, como muchos, esta cuestión de ideología de género, eso ya bendecipamos, incluso dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay muchos, hasta obispos, ¿verdad? Sí, todo vale, todo vale. En el nombre de una antropología, supuestamente. Pero sin embargo, si uno lee bien y entiende bien lo que es el humanismo, una antropología filosófica profunda, nos lleva a pararnos en ciertas cosas porque entendemos cuál es la esencia, cuál es la verdad del hombre, cuál es la verdad de nuestra existencia. Pero la pesa ante la yepo porque me gusta, porque no me gusta, la me gusta o no me gusta, ya estamos. Entonces vamos a entrar directamente en una manera de gobierno que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? O sea, nuestra propia familia no vamos a poder gobernar, no podemos gobernar. Y yo pienso que muchos de nosotros tenemos esta experiencia. Diga, te digo la niña en Botavia, demasiado mucha experiencia tenemos. Mucha gente que después le llega a su hijo, 15, 16, 17 años, mira, ya no hay por acá, veima. Y bueno, ¿cuál fue tu filosofía? ¿Cuál fue tu filosofía de vida? ¿Detrás de quién estuviste? Y después entonces recurren a una religión mágica, pensando que es ahí donde vamos a conseguir la respuesta o la solución a los problemas que nosotros creamos. Y tampoco es esa la solución. La solución, así como nos presenta sobre todo la palabra de Dios, siempre va a ser una vuelta a Dios, una vuelta a Jesucristo. Y eso luego quiere decir la palabra shub, conversión, volver al origen quiere decir. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. En tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Cada 6 de mayo los nuevos reclutas de la Guardia Suiza hacen el juramento. En total eran 34. Prometen servir al Papa y, si es necesario, morir por él. A mediados de mes, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe publicó un nuevo documento sobre las apariciones marianas y demás fenómenos sobrenaturales. Se anunció que este departamento no señalará en el futuro si esos presuntos hechos son verdaderos. Eso queda en manos del Papa si lo considera oportuno. Además, el documento establece un vademecum para los obispos para ayudarles a afrontar situaciones así. Francisco continuó realizando visitas por Italia. En este caso, fue a Verona, la ciudad conocida por Romeo y Julieta. Ahí participó en un evento por la paz y almorzó con reclusos de la cárcel, una de las que tiene la mayor tasa de suicidios del país.
A final de mes, Francisco presidió la primera Jornada Mundial de los Niños. Unas 50.000 personas estuvieron en el Estadio Olímpico de Roma, donde Francisco quiso dar esta lección a los más pequeños. Guardate bene, dammi la mano. Questo è un gesto di pace. E adesso io vorrei che tutti voi facciate questo gesto col bambino e la bambina che avete accanto. Un gesto di pace, tutti insieme. Questo è il gesto della pace. La pace sempre è possibile. Grazie. El objetivo de esta iniciativa, promovida por el Papa en persona, era ayudar a reflexionar sobre la importancia de los niños en el mundo. El evento terminó con una misa en la Plaza de San Pedro. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo, el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo: por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. Te mandaré llamar. Si te he visto no me acuerdo. Peiteina. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes qué? Yo te llamé, quería escuchar, quería saber, pero me doy cuenta que hay conveniencia. Conveniencia la de vergüenza. Así que muchas gracias. Te mandaré llamar. Te mandaré llamar. Si es que. Pero no te interesa porque me vas a sacar de mi status quo. Me vas a sacar de mi zona de confort. Desde ahora, llegó el Papa Francisco, cuando vino al Paraguay, no voy a poder estar balconeando, mirando de arriba y manejando las marionetas que tienen que responder a mi provecho. Y bueno, entonces esto hicieron enseguida, interpuso, ¿verdad? Interpone allí una demora. No, te voy. Vete por ahora, y al tener oportunidad te llamaré. Tejo llegó ahí. Nada inducéis sobre la justicia. Nada inducéis sobre la justicia. Nada inducéis sobre el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo. Y menos todavía querer escuchar, ¿verdad? El dominio de sí mismo y el juicio venidero. El juicio venidero son los famosos novísimos, ¿verdad? La muerte, que nos da miedo, purgatorio, miedo, el cielo, el infierno. Bueno, todos estos son elementos que nos hacen pensar sobre este mundo venidero, sobre lo que es el castigo y sobre lo que es la recompensa y castigo. La mentalidad de este hombre, de Félix, nos ofrece un enigma porque él es malo, pues ni se rinde a la luz que percibe como hiciera Sergio Paulo en Paf, ni en la parte total, todo esto, queridos amigos, ni se aparta totalmente de la palabra que le interesa y le atrae. Podemos pensar que percibía algunos tenues brillos de luz moral y espiritualidad, pero a su vez, ¿qué es lo que va a suceder? Se hallaba atado por las cadenas de sus propias costumbres pervertidas, porque uno se va acostumbrando, ¿verdad? A pegar la costumbre,
acostumbrarse. Sujeto Félix, además, por los encantos de Drusila, tercera mujer, sabemos, hablaba con Pablo repetidas veces sin cambiar de vida ni librar al preso injustamente detenido por su propia autoridad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas injusticias? A él no cambiaba de vida, a él no penaba suelo y coagina, le tenía siempre ella a su mujer. Por otra parte, también Pablo recibe repetidas reprimendas, porque detenido en su propia injusticia, aquí nosotros vamos a entender que el evangelio y la prédica de Pablo es muy exigente. Apenas que lo dijo a la Félix, no cambiarse, él quiere seguir igual, ¿verdad? Y Drusila también, como sabe que está hablando el camino, cristianismo, una secta parece el judaísmo, entonces no, esto no se puede permitir. Entonces va seduciendo también al mismo esposo. Drusila habla con Pablo repetidas veces sin cambiar de vida ni librar al preso injustamente detenido por su propia autoridad. Al mismo tiempo, Lucas nota el móvil de la codicia, ya que esperaba recibir de Pablo dinero que influya en la solución de su causa. El soborno fue prohibido por las leyes romanas, pero casi todos los gobernadores de las provincias se enriquecieron por medios poco honrados y Félix era notario con la compleja psicología de este hombre. Es que sellaba más y más firmemente la propia condenación por resistir las influencias del Espíritu Santo. Es decir, así tienes razón. Llegó a ver 3 semanas, llegó tercer cuñada mañana de este Félix, y así sucesivamente. Entonces comienza a pensar y darse cuenta, y pícola de ella, ¿por qué está en esta situación, verdad? Pero aquí, entonces se vuelve a mirar lo que sucede, ¿verdad? Bueno, aquí la oportunidad de oír de corazón el mensaje que sin duda reconocía como verdadero, nunca llegó. Y cuando por fin fue destituido de su cargo, tras sangrientos sucesos en Cesarea precisamente, dejó preso a Pablo con el fin de congraciarse con los judíos. O sea que os endureí, os oreí UPB, entonces al final le dice, bueno, otro día te escucho. Muchas gracias por lo que me está diciendo, que otro día los endulta. Muy bien, queridos amigos, si hay cosas semejantes en cuanto a actitudes en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, y bueno, eso quiere decir que es una palabra de Dios que nos invita a dejar de lado el pecado, dejar de lado todo esto de querer congraciarse simplemente con lo humano, pero mirar hacia valores y principios de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.